todos, sean bienvenidos como cada semana a su espacio, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. De verdad es un gusto que nos acompañen semana con semana y que se enteren de las principales novedades en materia de derecho. Es de ello que en esta ocasión hablaremos de un tema que es muy poco explotado por los juristas y naturalmente muy poco explotado por las y los ciudadanos, derivado al desconocimiento del mismo. Hoy hablaremos de la rendición de cuentas en materia de alimentos. Como saben, queridas amigas y amigos, para los que nos siguen semana con semana, siempre recuperamos tres figuras teóricas o recuperamos figuras teóricas, las describimos y las insertamos en la práctica, que es al final del día el objetivo de este canal, que ustedes utilicen el contenido teórico, lo aprendan y lo puedan ejercitar en su día a día. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el marco conceptual y para tenemos tres figuras. La primera es la relativa a los alimentos. La segunda es la relativa a la administración y la tercera es un concepto de naturaleza jurídica, es el marco jurídico y es una jurisprudencia de naturaleza civil que es la que presenta la innovación o que es la que presenta la novedad. Vamos a particularizar sin el afán de ser tan reiterativos. Primero, los alimentos, ya en otros programas hemos hablado de ellos, ya hemos comentado que no solamente es el aspecto relativo a los insumos alimentarios, sino que es un aspecto de naturaleza compleja o es un aspecto de naturaleza amplia. Para el Estado de México, esta figura se encuentra inserta en el artículo 4.126 del Código y es este artículo que describe los 5 aspectos que comprenden los alimentos. Uno de ellos son los insumos alimentarios, naturalmente. El segundo es la habitación. El tercero es el vestido. El cuarto es la asistencia médica. Y aquí podemos abrir dos caminos. En su aspecto físico, y el otro elemento sería en su aspecto de naturaleza psicológica. Recordemos que en este siglo XXI y más, en los momentos por los cuales estamos atravesando, es importante cuidar este aspecto de salud, que es el relativo a la salud psicológica. Y el quinto elemento, es la recreación y el sano esparcimiento. ¿Por qué los pongo nuevamente sobre la mesa de discusión? Porque naturalmente habrá que con la pensión alimenticia, que fue un concepto que ya hemos abarcado en otros videos, cumplir o cubrir estos 5 aspectos de naturaleza amplia. Y lo más importante, habrá que la capacidad del deudor alimentario de fiscalizar en qué se están utilizando estos recursos. Por eso reitero los aspectos que comprenden los alimentos. El segundo aspecto lo podemos entender desde un punto de vista lingüístico, que es la administración. Hay que entender el tema, la administración de los recursos de los alimentos. Bajo ese contexto tenemos que hacer una transpolación de este concepto de naturaleza lingüística a ubicarlo o encuadrarlo en un concepto de naturaleza jurídica. Y este concepto que se encuadra por medio de la transpolación es la figura del mandato. Hay que entender que el mandato es un contrato de mandamiento. No nos queremos meter ahorita en esta ocasión en el mandato en específico, pero sí es importante que tengamos que es un mandamiento. Bajo ese contexto o dentro de esa tesitura, habría que entender que el mandamiento o la figura del mandato está regulada por el artículo 7.764
del Código Civil, reitero, del Estado de México, porque es el ámbito territorial dentro del cual nos encontramos. Dentro de este contrato, que representa una obligación, el mandatario, que es quien hace las veces de recibir la orden, espero ser claro en este sentido, tiene la obligación de rendir cuentas. Y aquí es donde entablamos un argumento silogístico, un planteamiento aristotélico que es bastante sencillo. Si el mandato y la administración son figuras de naturaleza homóloga o se pueden transpolar y el mandato exige la obligación de rendir cuentas, nuestra conclusión es bastante clara. En el aspecto de la administración de los alimentos, también se tendrá la obligación de rendir cuentas. Ojo aquí, hay que recuperar de una vez una figura para que a la hora de las conclusiones la tengamos bastante clara. Dentro del aspecto de la administración de los alimentos, el administrador de los alimentos será quien recibe la pensión alimenticia a nombre del menor de edad. ¿Por qué a nombre del menor de edad? Porque habría que entender que los menores de edad todavía no tienen capacidad de ejercicio. Luego entonces, que sería lo correcto, los menores no pueden administrar sus bienes. Es por ello que el padre o la madre o el tutor hará las veces de la administración. ¿Ok? Segundo elemento, administración, transpolación, mandato. Y tercer elemento, que es una jurisprudencia de naturaleza civil. ¿Por qué es de naturaleza civil? Porque estamos hablando del mandato, ¿no? Aquí es donde esta tesis aislada es donde se ponen sobre debate estos dos conceptos o constructos de naturaleza jurídica. Es una tesis civil de la 10ª época, aprovechando el corchete. En materia de derecho estamos en la 10ª época, emitida por el 8º Tribunal del Primer Circuito. Aquí, sobre este video, les vamos a dejar el registro digital, ya saben, para que, como siempre, si alguien quiere profundizar más en este tema tan importante o tan trascendental, lo haga a detalle. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos los elementos necesarios para entablar la plática sobre la cual tiene la intención que tenemos en esta ocasión en praxis jurídica. Esto quiere decir que nosotros, como acreedores alimentarios, como deudores alimentarios, lo voy a traducir para efecto de que quede más claro, si nosotros damos pensión alimenticia, o si nosotros damos pensión por concepto de alimento, tenemos el derecho de fiscalizar, de seguir, de saber qué se está haciendo con este dinero que nosotros estamos proporcionando. Naturalmente es una acción de naturaleza sumaria. Esto quiere decir que tenemos que hacer un juicio sumario sobre rendición de cuentas de alimentos. ¿Ok? Otro aspecto también importante a considerar en este aspecto es el sistema probatorio que nosotros tenemos que accionar. Y bajo este contexto es un sistema de interpretación libre. Habría que hablar un poquito de la prueba y de la valoración de la prueba. Y en materia de alimentos, o de manera específica en materia de fiscalización de alimentos, no podemos establecer los juzgadores no pueden establecer una tasa, un mecanismo de medición sumamente rígido. Por ejemplo, sujetarse únicamente a las documentales. Y regresamos a la explicación anterior. Pensemos, por concepto de vestido, el administrador de la pensión alimenticia no tiene la necesidad obligada de guardar
todos los tickets de compra que hace por concepto de vestido o por concepto de recreación. Esto quiere decir que sí se puede solicitar la fiscalización, pero el sistema o los valores probatorios para acreditar nuestras acciones o para acreditar nuestras excepciones en esta materia es un sistema de interpretación probatoria libre, abierto. Suman en este aspecto específico, se me ocurre la presuncional humana. Detallo en 2 segunditos. ¿Qué quiere decir la presunción? Que si yo veo al menor sobre el cual yo le estoy proporcionando una pensión alimenticia sano, con vestido, con habitación, en un aspecto físico bien, en un aspecto psicológico de la misma manera, pues sería un elemento probatorio para acreditar que la administración de su pensión alimenticia se está haciendo de una manera correcta. De que se puede accionar y se puede fiscalizar, sí, pero habría que analizar 3 elementos previos que hoy en praxis jurídica las establecemos como especie de conclusiones. Primero, el mandante, ya les había comentado hace unos momentos que el mandante es quien recibe la pensión alimenticia a nombre del menor. El mandante tiene la obligación de rendir cuentas y esa es la primera conclusión que a ustedes les puede servir. Si son administradores del patrimonio o de los bienes de un menor o de la pensión alimenticia de un menor, ustedes tienen la obligación de rendir cuentas para que sean cautos en ese sentido y conservar algunas documentales o algunos elementos probatorios que les permitan acreditar esta rendición de cuentas. Segundo, la rendición de cuentas es a petición de parte mediante un juicio sumario. ¿Quién tendría la capacidad de accionar un juicio sumario de rendición de cuentas o de fiscalización? Naturalmente, el deudor alimentario, esto es, quien proporciona la pensión alimenticia. Y como última y tercera conclusión, se debe acreditar la dilapidación de la pensión alimenticia para que nuestra acción sea válida. Y yo aquí sería muy enfático en este sentido. Se debe de acreditar fehacientemente la dilapidación, el despilfarro, si ustedes lo quieren ver de esa manera, de la pensión alimenticia que yo estoy proporcionando para que mi acción sea válida. De otra forma, muy probablemente la sentencia de un procedimiento de esta naturaleza no nos sea benéfica o no nos favorezca. ¿Por qué? Por el sistema de interpretación probatorio libre que se maneja en este tipo de acciones. Pues bien, queridas amigas, amigos, si alguien tiene la intención de ejercitar un procedimiento de fiscalización de este tipo, no duden en escribirnos y en breve término hacemos el compromiso de responderles y de solucionarles cualquier tipo de duda. También manejamos consultorías virtuales por si se quieren poner en contacto con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y síganos en sus miércoles de praxis jurídica. Me despido, servidor y amigo, licenciado Ebert Rafael Galeana Balbuena. Hasta la próxima.